Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo primero. Creo en Dios Padre, los símbolos de la fe. Pregunta 33. ¿Qué son los símbolos de la fe? Los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Las verdades de fe ahí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea en 325 y de Constantinopla de 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pedida 36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Respuesta. La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. No existe ningún otro. Isaías 45, versículo 22. Jesús mismo lo ha confirmado: Dios es el único Señor. Marcos 12, versículo 29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor nos introduce división alguna, no introduce división alguna en el Dios único. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, 6. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy, Adonai. Éxodo 3, 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Solo Dios es. Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es,
sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino Yo soy. Juan 8, 28. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia. Efesios 2:4. Siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Cita: Dios es el ser infinitamente perfecto, que es la Santísima Trinidad. De Santo Toribio. Pregunta 41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Dios es la verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Primera carta de San Juan 1, 5. El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18, versículo 37. ¿De qué modo Dios revela que es el amor? Que Él es amor. Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Que se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Creer en Dios el único comporta conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios, usar rectamente de las cosas creadas por Él. Pedida 44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Respuesta. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta 45. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Respuesta. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío
del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios.